Ella sonrió y murmuró, «Vaquero, ¿me miras porque sabes mi secreto?». El sol apenas se asomaba sobre las cumbres rocosas y la nieve acumulada crujía bajo los cascos del caballo del vaquero. Sus ojos, acostumbrados al desierto y al silencio, recorrían la ladera con la paciencia de quien ha aprendido a esperar lo inesperado. La cabaña donde planeaba pasar la noche estaba a medio derruir, su chimenea apenas humeaba. Pero algo en la dirección de la luz le hizo frenar. Allí, entre los pinos torcidos, apareció ella. No era la primera mujer que veía sola en el desierto, pero había algo en su andar que hablaba de horas de sufrimiento y de cuidado de sí misma. Su cabello, oscuro y enredado, estaba pegado al rostro por la humedad del rocío, su ropa, harapos de lana y cuero, parecía incapaz de protegerla del frío. Y aún así, su postura era erguida, desafiante, como si el mundo no pudiera quebrarla. El vaquero desmontó sin hacer ruido. Su mano rozó la culata de su rifle por costumbre, aunque la necesidad de disparar era mínima, el peligro, de momento, era otro. Ella lo miró con ojos cautelosos, evaluándolo con la misma frialdad que él la estudiaba a ella. No hubo palabras, solo un leve movimiento de su cabeza, como quien dice si te acercas, hazlo con cuidado. Se acercó despacio. Ella no retrocedió, pero tampoco avanzó. Sus dedos sostenían un machete corto que había encontrado entre la maleza, y él notó la fuerza contenida en esos brazos delgados, la habilidad de alguien que había sobrevivido demasiado tiempo sola. «Estás lejos de cualquier camino seguro», dijo él al fin, su voz grave y medida. «No es prudente». Ella no respondió de inmediato. Solo dejó escapar un suspiro, y por primera vez, sus ojos mostraron un destello de vulnerabilidad. Una de sus piernas estaba marcada por un moretón profundo, el frío reciente había hecho que su andar fuera rígido y doloroso. Él vio el peligro inmediato, la nieve, el hielo, la noche que caía rápido. Sin preguntar, comenzó a preparar un pequeño refugio en la cabaña. Movía madera, encendía brasas con movimientos precisos, acostumbrados a la soledad y la urgencia. Ella lo observaba en silencio, evaluando si merecía su confianza. Nadie le había ofrecido ayuda en años sin un precio escondido. Cuando finalmente se acercó a ofrecerle un trapo y un poco de agua, sus manos temblaron apenas. Él no insistió. Colocó la tela sobre el moretón de su pierna con firmeza, sin comentarios, y retrocedió un paso. La distancia era parte del acuerdo tácito, ayuda sin invasión. La noche cayó como un manto pesado. El viento se filtraba por las rendijas de la cabaña, y la nieve golpeaba los cristales rotos como un tambor insistente. Ella encendió un pequeño fuego al otro lado de la habitación, y él se sentó cerca, pero no demasiado. Silencio absoluto, interrumpido solo por el crujir de la leña y la respiración medida de ambos. Fue entonces cuando lo miró directamente y, con una sonrisa apenas perceptible, murmuró, «Vaquero, ¿me miras porque sabes mi secreto?». El vaquero no respondió. Su mirada no se suavizó, pero tampoco se apartó. Sabía que no era una pregunta cualquiera. En el desierto, los secretos no son solo historias, son la línea que separa la vida de la muerte, la confianza de la traición. Ella giró ligeramente, dejando ver que había más de una cicatriz escondida bajo la ropa. Él percibió la tensión en sus hombros y el modo en que su cuerpo estaba preparado para reaccionar. La pregunta no necesitaba respuesta inmediata, el silencio era suficiente para transmitir que él estaba alerta, que su decisión de protegerla no era un juego ni una cuestión de deseo. Pasaron horas así, sin hablar, mientras el fuego los mantenía a ambos con vida. Cada crujido de la nieve afuera, cada sombra proyectada en las paredes de madera rota, aumentaba la tensión de la noche. Él pensaba en el amanecer, en los kilómetros de desierto que tendrían que atravesar si decidía acompañarla, y en los riesgos que implicaba confiar en alguien que podía tener secretos capaces de destruirlo. Pero también pensó en algo que raramente admitía, que la mujer frente a él, herida y desarmada en apariencia, era capaz de mantenerse erguida en un mundo que casi siempre aplastaba a los débiles. Y eso,
en sí mismo, merecía respeto y protección. El viento afuera comenzó a arreciar, empujando ráfagas de nieve contra las ventanas rotas. Él revisó la puerta, ajustó un tablón para bloquear corrientes de aire y se sentó nuevamente, dejando que el calor del fuego se extendiera lentamente. Ella no pidió más, pero tampoco se retiró. Quedarse cerca del fuego, compartiendo el mismo espacio pequeño, era suficiente para empezar a formar una precaria alianza. Antes de que el sueño los venciera, ella lo miró de nuevo, con una mezcla de desafío y esperanza apenas contenida. Mañana será otro día, susurró, más para sí misma que para él. Y yo tendré que moverme rápido, pero quizás no sola. Él asintió con un gesto apenas perceptible. No había promesas, no había palabras vacías. Solo un acuerdo tácito, sostenido por la gravedad de la noche, la nieve que no perdona y la necesidad de sobrevivir juntos aunque cada uno siguiera siendo dueño de sus propios secretos. El silencio volvió a caer sobre la cabaña, más pesado y seguro que cualquier palabra. Afuera, el desierto y la nieve no esperaban, adentro, un vaquero y una mujer herida aprendían, lentamente, a coexistir. Y en ese silencio, el secreto que ella guardaba no necesitaba ser dicho para que él lo comprendiera, no estaba allí por casualidad, y su vida dependía de la paciencia y la vigilancia más que de cualquier confianza apresurada. La primera noche terminó con la sensación de que algo había cambiado, aunque todavía no podían nombrarlo. El fuego se consumía lentamente, y la nieve seguía cayendo, implacable, sobre el mundo que los rodeaba. Y en medio de ese frío, uno junto al otro, el vaquero y la mujer comenzaron a trazar los límites de una tregua silenciosa que podría convertirse en algo mucho más profundo, siempre que la nieve no lo sepultara primero. La mañana llegó gris, con la nieve todavía cayendo en capas finas que cubrían la cabaña y el sendero que se internaba en el bosque. El vaquero ya estaba despierto cuando ella comenzó a moverse, no por costumbre, sino por necesidad. Sus pasos eran cuidadosos, la pierna lastimada le recordaba cada movimiento que antes hubiera dado por sentado. Él la observaba desde la esquina de la habitación, sin hacer preguntas, sin juzgar. Tendremos que racionar la comida, dijo, su voz tan grave como siempre, medida y sin emoción. La nieve no permitirá que salgamos lejos hoy. Ella sintió sin levantar la mirada. No necesitaba que le explicara nada, lo sabía. Había sobrevivido en peores condiciones, sola, con hambre y frío que cortaban como cuchillas. Pero ahora, por primera vez, alguien más estaba allí. Y eso era diferente. Mientras preparaba un pequeño desayuno de avena con restos de maíz seco, él se dedicó a revisar las armas y reforzar la cabaña. Cada movimiento suyo era meticuloso, silencioso. Ella lo observaba, midiendo la distancia correcta, comprendiendo que no se trataba de desconfianza, sino de respeto. La fuerza del hombre no se mostraba en palabras, sino en la forma en que mantenía todo bajo control, como si cada tabla, cada fuego encendido, cada movimiento de nieve fuera parte de un plan mayor que aseguraba que ninguno de los dos muriera antes del amanecer. Después de comer en silencio, salieron a inspeccionar el terreno cercano. La nieve crujía bajo sus botas y el aire era tan frío que hacía que respirar fuera un acto consciente. Cada árbol estaba cubierto de hielo, cada roca parecía un obstáculo insalvable. Pero la mujer caminaba con cuidado, ajustando su paso a la pierna herida, y él la seguía, sin prisa, permitiendo que marcara su propio ritmo. Durante horas, el trabajo se convirtió en la manera de coexistir, recoger leña, reforzar la cabaña, limpiar el hielo de los pozos de agua que apenas se mantenían sin congelarse. No hubo palabras innecesarias, los pocos intercambios que tenían eran prácticos. Una instrucción para cargar leña, un gesto para que ella ajustara un tablón y el otro simplemente seguía. Cada movimiento compartido construía un puente silencioso entre ellos, basado en responsabilidad y necesidad más que en confianza ciega. A mediodía, él la observó detenerse un instante junto a un árbol caído. Sus ojos estaban fijos en la corteza agrietada, pero la tensión en sus hombros delataba otra cosa.
Él se acercó, lentamente, y puso la mano sobre su espalda, no para guiarla ni para imponer, sino como un ancla silenciosa. Ella respiró hondo y no apartó la mirada, aceptando el contacto sin palabras. Un pequeño gesto que significaba, puedo estar aquí, sin que me lastimen. La tarde trajo un nuevo desafío. Una manada de lobos apareció a lo lejos, sus siluetas negras contra la nieve. No eran simplemente animales hambrientos, eran un recordatorio de que el desierto no perdonaba. Ella tensó los músculos, lista para enfrentarlos, y él sacó el rifle con calma, medido. Ninguno de los dos hizo movimientos innecesarios. Observaban, evaluaban. Los lobos, tal vez sintiendo la presencia de dos cazadores acostumbrados a sobrevivir, finalmente se dispersaron, dejando atrás un rastro de pasos que se hundían en la nieve. Esa noche, cuando regresaron a la cabaña, ella se permitió por primera vez relajarse un poco. Encendió un fuego y se sentó cerca, dejando que el calor llegara a sus pies y a la pierna herida. Él permaneció en la penumbra, revisando los tablones de las ventanas, asegurándose de que el viento no se filtrara. Cada uno en su papel, cada uno cumpliendo un acuerdo tácito que no necesitaba palabras. «Tienes paciencia», dijo ella finalmente, como si las palabras fueran un lujo. «No es común». Él no respondió. Solo asintió ligeramente y volvió a su trabajo. Para él, la paciencia no era virtud, era supervivencia. Pero ella lo entendió. Entender sin preguntar se convirtió en una forma de intimidad que no se apresuraba, que no exigía nada. Los días siguientes se convirtieron en un patrón silencioso: trabajo, comida, fuego, silencio. Pero bajo la rutina, comenzaron a surgir pequeñas señales de confianza. Ella dejaba que él revisara su pierna, permitía que le entregara herramientas, y a veces, cuando la nieve caía con fuerza, se acercaba lo suficiente como para compartir el calor del fuego. Él no cruzaba límites, ella no pedía más. La cercanía era suficiente para que ambos se sintieran menos solos. Una tarde, mientras recogían leña lejos de la cabaña, ella se detuvo y lo miró. Sus ojos, claros y profundos, mostraban algo que no había mostrado desde su llegada: miedo mezclado con esperanza. «Si esto empeora, si la nieve no cesa», comenzó, pero él la interrumpió con un gesto. No hizo falta hablar. Ella entendió que no habría pánico, que no habría promesas vacías, solo acción. Eso fue suficiente. La confianza crece más rápido cuando no se habla, se construye en la certeza de que la otra persona cumplirá con su parte. Esa noche, mientras el viento golpeaba la cabaña y los árboles gemían bajo la nieve, él la observó dormir un instante. Su respiración era irregular, marcada por el dolor de la pierna y el cansancio acumulado. Él sabía que en cualquier otro lugar, sola, ella no habría pasado la noche. Aquí, aunque no había palabras, había protección. Y eso, en este mundo frío y solitario, era un regalo mayor que cualquier promesa. Una semana más tarde, apareció un nuevo riesgo: rastros de hombres extraños en la nieve, pisadas que no pertenecían a animales ni a vecinos. Ella los vio primero y su instinto de supervivencia se activó. No necesitaba decirlo, él comprendió. Juntos, revisaron las armas, reforzaron las barricadas improvisadas y planearon rutas de escape si era necesario. La amenaza externa no era inmediata, pero la sensación de vigilancia constante añadía una tensión silenciosa que los mantenía alertas. En uno de esos momentos, mientras revisaban la cabaña, ella se apoyó ligeramente sobre él para estabilizarse, sin palabras, sin expectativas. Él no se apartó ni hizo nada más que sostener el peso suficiente para que no cayera. La fuerza del contacto no estaba en la presión, sino en la decisión de permitirle apoyo sin invadirla. Ese gesto pequeño, imperceptible para un extraño, consolidó semanas de silenciosa alianza. «No estoy acostumbrada a esto», dijo ella, finalmente rompiendo un poco el muro del silencio. «Que alguien no espere nada más que sobrevivir juntos». Él simplemente asintió, mirando la nieve que caía afuera.
no necesitaba palabras. La supervivencia era un lenguaje que ambos entendían, y ahora también lo entendía su cercanía. La confianza crecía de manera lenta, imperceptible, pero firme como los troncos que sostenían la cabaña contra el viento y la nieve. Durante días, cada gesto, cada acción compartida, construyó una intimidad silenciosa. La mujer cocinaba, cuidaba su herida, observaba la cabaña y el terreno, él preparaba fuego, arreglaba herramientas, vigilaba el entorno. No se tocaban más de lo necesario, pero cada mirada, cada pequeño acto de cuidado, era un hilo que los ataba lentamente. Era una danza de respeto, responsabilidad y observación, donde el deseo todavía no tenía lugar, pero el entendimiento mutuo comenzaba a asentarse. Una tarde, mientras el sol se filtraba entre nubes grises, ella se sentó junto a él y rompió el silencio. Tengo miedo de confiar demasiado, dijo. Pero creo que puedo aprender. Él no respondió con palabras. Su gesto fue simple, un asentimiento, y un movimiento para acomodar la leña de modo que el fuego siguiera ardiendo. No era un acto romántico, era un acto de constancia, de estar presente sin reclamar nada a cambio. Y eso, en este mundo duro, era más valioso que cualquier promesa o declaración. Esa noche, mientras la tormenta arreciaba afuera, él la dejó acercarse un poco más al fuego. Sus hombros se rozaron apenas, suficiente para compartir calor, pero no suficiente para cruzar límites. Ella cerró los ojos por un instante y respiró hondo, sintiendo que la presencia de él significaba que, tal vez, no tendría que sobrevivir sola. Y así pasaron los días, trabajando juntos, viviendo bajo la misma nieve implacable, enfrentando la amenaza externa de hombres desconocidos, lobos y el frío que parecía querer quebrarlos. La confianza se estaba formando, lenta y silenciosamente, sin palabras grandilocuentes, sin gestos innecesarios. Solo dos sobrevivientes aprendiendo a existir en un mundo que no perdona errores y descubriendo que la cercanía, medida y respetuosa, puede ser un refugio tan seguro como cualquier cabaña reforzada. Al final de la semana, ella lo miró mientras él ajustaba un tablón de la cabaña. Gracias, dijo, su voz apenas un murmullo. Por no preguntar, por no insistir, por estar aquí. Él no respondió. Simplemente continuó su trabajo. Para él, la gratitud no necesitaba palabras, se mostraba en la acción diaria, en la vigilancia constante, en la certeza de que, mientras la nieve cayera y el mundo estuviera en contra, él no la dejaría sola. La noche cerró otra vez con la tormenta rugiendo afuera. Ella se acomodó junto al fuego, más cerca de él que antes, y por primera vez, no se movió cuando él respiraba. No hubo palabras, no hubo promesas. Solo dos cuerpos compartiendo calor, dos sobrevivientes que comenzaban a confiar el uno en el otro, lenta y silenciosamente, y un desierto blanco que todavía no les daba tregua, pero que ahora parecía un poco menos hostil. En la soledad del invierno, entre la nieve, el frío y la vigilancia constante, el vaquero y la mujer habían encontrado algo más que supervivencia, un entendimiento silencioso, un respeto que podía ser tan profundo como cualquier declaración de amor, y la certeza de que juntos, aunque cada uno mantuviera su secreto, podían enfrentarse al mundo sin depender de nadie más. El viento golpeaba, la nieve seguía cayendo, pero dentro de la cabaña, el silencio había dejado de ser vacío. Era un hilo de confianza, tejido con acciones pequeñas y persistentes, que los mantenía unidos sin exigir nada más que estar presentes. Y eso, en un mundo donde cada error podía ser fatal, era suficiente para comenzar a construir algo duradero. La tormenta había cedido, dejando un paisaje blanco y silencioso que parecía extenderse hasta el infinito. La cabaña, medio enterrada en la nieve, parecía más frágil que nunca, y sin embargo se mantenía en pie. La mujer salió primero, revisando los alrededores con pasos calculados, la pierna herida todavía le dolía, pero ya podía caminar sin cojear demasiado. Él la siguió, atento, sin hablar, observando cada movimiento. Hay rastros, dijo ella, señalando las huellas recientes que no pertenecían a animales. No sé cuántos, ni qué buscan, pero vienen hacia aquí.
Él frunció el ceño, evaluando la situación con la calma meticulosa que lo caracterizaba. Nadie hablaba más de lo necesario. El peligro era real, tangible, y no había lugar para la sorpresa. Aquel par de hombres o más, desconocidos y armados, representaban una amenaza que podía terminar con todo: la cabaña, la seguridad que habían construido y la confianza naciente entre ellos. Durante horas planearon sin palabras, moviendo armas, reforzando barricadas y escondiendo provisiones. Cada gesto era un mensaje silencioso: prepara, protege, permanece alerta. Cuando la mujer colocaba la última cuerda para asegurar la puerta, él le ofreció la mano y ella la tomó por un instante, solo para equilibrarse. No hubo más contacto, cada uno sabía que la tensión no permitía distracciones. El primer encuentro con los intrusos llegó antes del mediodía. Se acercaban con sigilo, pero la nieve traicionó sus movimientos, dejando crujidos que anunciaban su llegada. La mujer se colocó junto a la ventana rota, observando cómo se aproximaban. Él ajustó el rifle, sin apresurarse, calculando la distancia y los posibles escenarios. No había heroísmo, solo supervivencia y responsabilidad. Uno de los hombres habló primero, gritando palabras que el viento llevaba hasta ellos: exigían provisiones, amenazas vagas de violencia si no se cumplía su demanda. La mujer respiró hondo, pero no retrocedió. Sabía que cualquier gesto de miedo podría empujar a los hombres a actuar con rapidez. Él, en silencio, movió un tablón de madera para reforzar la puerta y colocó la pistola cargada en un lugar estratégico. La tensión era palpable, un error podría ser mortal. Ella miró al vaquero, buscando en su expresión alguna señal de miedo o duda. No encontró nada. Solo determinación. Y eso, más que cualquier amenaza, le dio un leve respiro. En medio del silencio, comprendió que él no necesitaba hablar para transmitir confianza: su acción constante decía más que cualquier palabra. Cuando los hombres finalmente intentaron forzar la entrada, la mujer se movió con rapidez, bloqueando la puerta desde el interior mientras él se preparaba para disparar si era necesario. La confrontación duró minutos que parecieron horas. Al final, los intrusos retrocedieron, comprendiendo que no habría sumisión fácil. La mujer respiró con fuerza, el pulso acelerado, pero con dignidad intacta. Él simplemente bajó el arma y revisó la barricada, asegurándose de que nada estuviera débil. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las rendijas, ella se sentó junto al fuego, más cerca que nunca, y habló por primera vez desde que llegó. Podríamos haber muerto hoy, dijo, sin acusación, solo constatando un hecho. Y si me hubiera quedado sola, no habría sobrevivido. Él no respondió. Su silencio decía: no importa lo que pasó hoy, seguimos aquí. Ella entendió que no había necesidad de palabras románticas: su cercanía, su acción, su constancia, eran más que suficientes. Los días posteriores trajeron una calma tensa. Cada paso fuera de la cabaña era medido, cada movimiento vigilado. Sin embargo, en medio de la rutina, comenzaron a surgir gestos que rompían la distancia calculada. Ella dejaba que él ajustara la venda de su pierna con cuidado, él la miraba mientras recogía leña y, en ocasiones, se sentaba cerca de ella frente al fuego, compartiendo calor sin invadirla. La confianza se estaba transformando en algo más profundo, silencioso y auténtico. Pero la tranquilidad era solo temporal. Una mañana, mientras inspeccionaban la nieve más allá de la cabaña, encontraron señales claras de que los hombres habían vuelto, esta vez con más hombres y armas. La mujer lo miró, y él comprendió la gravedad de la situación sin necesidad de palabras. Esta vez, el peligro no era solo una amenaza a la cabaña, podía separarlos, o peor, matarlos. Ella tomó una decisión silenciosa, mirando al vaquero con determinación: no huiría sin enfrentar la situación. Él asintió apenas, y juntos trazaron un plan. No había lugar para errores, no había margen para la improvisación. Cada movimiento contaba, cada segundo podía decidir quién sobrevivía. Cuando los intrusos llegaron, esta vez no fueron tan cautelosos.
Intentaron forzar la entrada con violencia, gritos y amenazas. La mujer, con la pierna aún dolorida, se colocó estratégicamente junto a la puerta, lista para defenderse. Él cubría cada ángulo, su rifle preparado, pero sin actuar precipitadamente. La tensión era extrema, cada respiración, cada crujido de la madera, parecía resonar en todo el bosque silencioso. En un momento crítico, uno de los hombres intentó traspasar la barrera improvisada. La mujer reaccionó primero, empujándolo con fuerza suficiente para desequilibrarlo, mientras él disparaba al aire para intimidar. La acción fue precisa, no impulsiva. Ninguno de los dos dejó que el miedo los controlara. Cuando los intrusos finalmente retrocedieron, su derrota no fue casual, fue producto de la coordinación silenciosa entre los dos sobrevivientes. Después del enfrentamiento, la mujer se desplomó frente al fuego, exhausta. Él la observó, y por primera vez, el silencio se llenó de algo más que responsabilidad, había un reconocimiento tácito de que habían enfrentado el peligro juntos y sobrevivido. Ella levantó la vista y lo miró directamente, con los ojos húmedos, pero firmes. No puedo decir que confío en la gente, dijo, apenas un susurro. Pero confío en ti. Él no respondió. Solo se acercó lo suficiente para colocar una manta sobre sus hombros, asegurándose de que estuviera abrigada. Era un gesto pequeño, sencillo, pero cargado de significado. No había imposición, no había prisa, solo presencia y cuidado constante. Con la amenaza externa aún latente, la mujer comenzó a reflexionar sobre la vida que había llevado hasta ese momento. Había aprendido a sobrevivir sola, a depender únicamente de sí misma, a esconder heridas y cicatrices para que nadie pudiera aprovecharse. Pero ahora, frente a este hombre silencioso y constante, entendía que podía compartir parte de su carga sin perder su dignidad. Una noche, mientras la nieve caía con insistencia, se sentó junto a él y colocó su mano sobre la suya, no como una súplica, sino como una elección. El vaquero la miró, midiendo la intención detrás del gesto, y luego dejó que su mano descansara junto a la de ella. No hubo palabras, no hubo declaraciones de amor, solo un entendimiento profundo, un reconocimiento de que ambos habían elegido confiar en el otro, aunque el mundo siguiera siendo hostil. Con el tiempo, la mujer comenzó a abrirse un poco más, compartiendo fragmentos de su pasado, cicatrices que no eran visibles, decisiones que la habían llevado a este desierto, momentos en los que había sentido que nadie podía salvarla. Él escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, solo estando presente. Su silencio no era indiferencia, era aceptación, un espacio seguro donde ella podía revelar lo que necesitaba sin miedo. El vaquero también compartió fragmentos de su historia, pero de manera diferente, a través de acciones y decisiones, mostrando su pasado en la manera en que manejaba el fuego, aseguraba la cabaña y respondía a los peligros. No necesitaba palabras para demostrar que llevaba una vida marcada por la pérdida y la responsabilidad. Ella entendió todo, sin necesidad de confesiones largas, la confianza entre ellos se tejía con gestos y silencios. Una tarde, mientras la nieve se detenía y un sol pálido iluminaba el desierto blanco, ella tomó una decisión crucial. No quería que la amenaza de los hombres los separara ni que la vida los obligara a huir solos. Caminó hacia él y, con una determinación silenciosa, tomó su rostro entre las manos y presionó sus labios contra los de él. No fue un beso impulsivo, sino una confirmación, había elegido confiar, había elegido quedarse, aunque la guerra con el mundo todavía no había terminado. El vaquero no respondió de inmediato, permaneció inmóvil, midiendo la intención y la sinceridad. Cuando finalmente devolvió el beso, fue con la misma calma que caracterizaba sus acciones, contenido, medido, profundo en su significado. No había pasión desbordada, solo una intimidad ganada a través de semanas de trabajo conjunto, peligro y cuidado mutuo. Esa noche, mientras se recostaban junto al fuego, la cercanía ya no era solo física. Habían cruzado un umbral invisible, la mujer había elegido compartir su vulnerabilidad, y él había elegido aceptar esa confianza sin condiciones.
El mundo exterior seguía siendo hostil, los hombres podrían regresar, la nieve seguía cayendo implacable, pero dentro de la cabaña, por primera vez, había una sensación de unidad. Si nos separamos, no sobreviviré sola, murmuró ella, apenas audible. Él la sostuvo con firmeza, sin palabras, dejando que su silencio hablara por él. No necesitaba prometer nada, la certeza de que permanecería a su lado era suficiente. La primera verdadera intimidad, restringida y ganada a través de peligro y confianza, había sellado un pacto silencioso entre ellos, enfrentar el mundo juntos, sin depender de otros, sin apresurarse, sin perder la dignidad que ambos habían mantenido durante tanto tiempo. Y mientras la noche caía, el viento rugía y la nieve cubría el mundo, el vaquero y la mujer se comprendieron de una manera que las palabras nunca podrían haber logrado. La elección estaba hecha, confiar, arriesgar, permanecer. Porque en un desierto donde cada error podía ser fatal, la intimidad verdadera no se trataba de pasión descontrolada, sino de elegir quedarse uno junto al otro cuando todo lo demás parecía estar en contra. El sol de la mañana se filtraba a través de las rendijas de la cabaña con un tono pálido, casi apagado por la nieve que seguía acumulándose en las ramas de los árboles. La tormenta había pasado, pero la quietud que dejó atrás era engañosa, el mundo exterior seguía siendo un lugar duro, frío, donde la supervivencia nunca era garantizada. La mujer se despertó primero, estirando la pierna lastimada con cuidado, y miró hacia la figura del vaquero dormido junto al fuego. Sus respiraciones se mezclaban en la penumbra, un ritmo compartido que hablaba más de unión que de palabras. Se levantó en silencio y fue a revisar los alrededores, tal como lo habían hecho durante semanas. La nieve crujía bajo sus botas, y cada sombra le recordaba los peligros que aún podían acechar. Sin embargo, había algo diferente en la forma en que caminaba, ya no era solo supervivencia, sino conciencia de que no estaba sola. Cada paso, medido y firme, estaba respaldado por la certeza de que él estaba allí, observando, cuidando, sin invadirla ni apresurarla. Cuando regresó, él estaba revisando los tablones de la cabaña. No hubo saludo, no hubo palabras de rutina, su conexión se había vuelto silenciosa, basada en acciones y presencia más que en frases vacías. Ella colocó leña en el fuego y él asintió apenas, señal de que había visto y comprendido su esfuerzo. Era un lenguaje compartido, discreto, pero sólido como los cimientos de la cabaña que habían reconstruido juntos. El día trajo consigo la necesidad de reforzar las defensas exteriores. Habían aprendido de los encuentros previos que la amenaza de hombres armados podía regresar en cualquier momento. La mujer, con su pierna aún dolorida, cargaba madera y piedras mientras él verificaba la visibilidad desde cada punto estratégico. Cada gesto era una coreografía silenciosa de confianza y responsabilidad. Ninguno de los dos necesitaba instrucciones verbales, los movimientos hablaban por sí mismos. Al mediodía, mientras se tomaban un breve descanso, ella rompió el silencio. Nunca pensé que confiaría así en alguien, dijo, con la voz baja, casi un susurro. Pero contigo, es diferente. Él no respondió con palabras. Solo la observó y asintió ligeramente. Su silencio no era indiferencia, era la confirmación de que entendía, de que aceptaba su confianza sin imponer la suya. La mujer, acostumbrada a depender únicamente de sí misma, sintió por primera vez que podía descansar en la constancia de otro ser humano sin miedo a traición. El invierno avanzaba, y con él, la presión del aislamiento y la necesidad de supervivencia se intensificaba. La nieve bloqueaba caminos, los animales escaseaban y la cabaña exigía mantenimiento constante. Cada día era un recordatorio de que la vida en el desierto no perdonaba descuidos. Sin embargo, en medio de la dureza, el vínculo entre ellos crecía de manera silenciosa pero firme. Los pequeños gestos, compartir fuego, ajustar vendas, cargar leña juntos, se habían convertido en rituales que afirmaban su alianza. Una tarde, mientras recogían agua de un pozo parcialmente congelado, escucharon pasos a lo lejos.
No eran los de lobos ni de animales, eran humanos, y se acercaban con la intención clara de encontrar lo que necesitaban. La mujer miró al vaquero, y sin palabras, ambos comprendieron que la confrontación era inevitable. Esta vez, sin embargo, no era un encuentro improvisado, era un desafío que requería estrategia y decisión. Se prepararon con calma. Las armas estaban listas, las barricadas reforzadas y cada movimiento estudiado. La mujer, pese a su pierna dolorida, tomó una posición que le permitiera reaccionar con rapidez. Él cubría ángulos que ella no podía ver, su mirada fija, calculadora. La tensión era máxima, y sin embargo, en medio de ese peligro, existía una certeza compartida: si uno caía, el otro no permitiría que fuera sin lucha. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Los intrusos intentaron forzar la entrada, pero la preparación y coordinación de ambos les dio ventaja. Cada acción era meticulosa, no había heroísmo innecesario, solo supervivencia pura. Cuando finalmente los hombres retrocedieron, exhaustos y derrotados, la mujer se permitió soltar un suspiro de alivio. Él, como siempre, no habló, su presencia constante era suficiente. Esa noche, el fuego crepitaba con fuerza, y la mujer se sentó junto a él, apoyando su cabeza en su hombro. No hubo palabras, solo un reconocimiento mutuo de lo que habían superado. La intimidad que habían construido no era producto de la pasión o del deseo, sino de la decisión consciente de quedarse juntos, de protegerse y confiar en medio del mundo hostil. Con el tiempo, la mujer comenzó a mostrar más de sí misma, pequeñas historias de su pasado, cicatrices ocultas, decisiones que la habían llevado a la soledad del desierto. Él escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, su silencio era aceptación, un refugio seguro donde ella podía compartir sin miedo. Cada fragmento revelado fortalecía la conexión entre ellos, cimentando un vínculo que no necesitaba palabras grandilocuentes para ser real. El vaquero también permitió que ella viera su pasado, pero no a través de historias largas, sino en sus actos, la forma en que cuidaba el fuego, aseguraba la cabaña, respondía al peligro. Cada gesto contenía lecciones de una vida marcada por la pérdida y la responsabilidad. Ella comprendió que conocerlo significaba observar, entender y confiar, y lo hizo sin exigir explicaciones. Un día, mientras la nieve comenzaba a ceder, dejando ver grietas en el hielo que cubría los senderos, la mujer tomó una decisión definitiva: no se iría. No huiría ante la amenaza, no buscaría la soledad que había sido su compañera durante años. Caminó hacia él, con determinación, y tomó su rostro entre las manos. Esta vez, el gesto no fue un susurro ni un beso apresurado, fue una elección consciente. El vaquero la miró, midiendo la sinceridad de su intención, y luego devolvió el gesto con la misma calma que caracterizaba sus acciones. No hubo palabras, solo un entendimiento profundo, un pacto silencioso que decía: nos quedamos juntos, pase lo que pase. Esa noche, la intimidad que habían ganado a través de semanas de trabajo conjunto, peligro y cuidado mutuo, se convirtió en un compromiso tangible. Con la nieve finalmente cediendo y el desierto mostrando grietas de tierra y roca, la amenaza externa se disipó, pero la lección permaneció: el mundo era implacable, y la supervivencia dependía de su alianza. La mujer, con su pierna casi recuperada, comenzó a caminar con más seguridad, mientras él continuaba reforzando la cabaña, manteniendo la rutina que aseguraba su seguridad. La cercanía entre ellos ya no era un accidente, era una elección consciente, basada en respeto, cuidado y confianza. Una tarde, mientras el sol iluminaba un desierto que comenzaba a mostrarse más amable tras el invierno, la mujer se sentó frente a él, sus manos entrelazadas con las suyas. No puedo prometer que esto será fácil, dijo, con voz firme. Pero puedo prometer que no me iré. No mientras tú estés aquí. Él no respondió con palabras. Solo sostuvo su mirada, dejando que el silencio hablara por él. La decisión estaba tomada: quedarse juntos, enfrentarse al mundo juntos, y aceptar que la vida en el desierto no perdonaría errores, pero que juntos podían soportar más de lo que podrían solos.
Los días siguientes fueron de rutina, de trabajo constante, de vigilancia compartida, pero con una diferencia, ya no había miedo a la soledad. La mujer cocinaba, cuidaba su herida, observaba el terreno, él mantenía el fuego, aseguraba la cabaña, respondía a cualquier signo de peligro. La cercanía ya no era solo física, era una alianza de vida. Cada gesto, cada mirada, cada acción confirmaba que habían elegido quedarse, que habían decidido confiar y protegerse mutuamente. Una tarde, mientras recolectaban agua de un pozo parcialmente descongelado, la mujer lo miró y dijo, nadie más viene. Nadie más nos obliga a depender de ellos. Solo nosotros. Él asintió, midiendo la gravedad de sus palabras. No era una declaración de amor en el sentido romántico, sino un reconocimiento de lo que habían construido, un vínculo basado en respeto, responsabilidad y confianza. En un mundo donde la ley no existía y la soledad podía matar, eso era más valioso que cualquier promesa. Con la llegada de la primavera, la nieve se retiró lentamente, dejando ver un desierto salpicado de rocas y vegetación seca. La cabaña, reforzada y fortalecida, se convirtió en un refugio verdadero, un lugar donde podían existir sin miedo constante. La mujer caminaba con confianza, su pierna ya casi recuperada, y él vigilaba los alrededores, siempre atento pero nunca invasivo. La rutina, antes señal de supervivencia, se había convertido en símbolo de su vida compartida. Una noche, mientras el sol se escondía tras las montañas y el cielo se teñía de tonos rojizos, ella se apoyó contra él junto al fuego, sintiendo la seguridad de su presencia. No sé qué nos traerá el futuro, murmuró. Pero sé esto, ya no estoy sola. Él colocó una mano sobre la suya, sin palabras, sin promesas vacías. Su silencio decía todo, que permanecería, que protegería, que compartiría la carga del mundo con ella. Y en ese gesto, ella comprendió que habían llegado al final de la travesía más importante, habían elegido quedarse, juntos, en un mundo que no les daba garantías, pero sí la oportunidad de ser dos contra todo. El desierto se oscureció, la cabaña crujió con el viento y la tierra se asentó bajo la nieve derretida. Pero dentro, junto al fuego, el vaquero y la mujer habían encontrado algo que el desierto no podía arrebatar, la certeza de que no había soledad cuando la decisión de quedarse estaba tomada, cuando la confianza se ganaba día a día y la responsabilidad de proteger al otro se convertía en el acto más profundo de amor y respeto. Mientras la noche se extendía, ellos se recostaron frente al fuego, sintiendo el calor compartido, la proximidad sin imposiciones y la seguridad silenciosa de saber que nadie más tendría que enfrentarse solo al mundo. La cabaña, la nieve, el desierto y la historia que habían vivido juntos se transformaron en un testimonio duradero, que la verdadera conexión no necesita palabras grandilocuentes ni gestos exagerados, solo constancia, cuidado y la decisión consciente de quedarse, pase lo que pase. Y así, en medio del invierno que se retiraba y el desierto que comenzaba a despertar, el vaquero y la mujer permanecieron juntos. No como una fantasía de amor, no como un cuento con finales felices fáciles, sino como dos sobrevivientes que habían elegido confiar, protegerse y permanecer uno junto al otro. Por primera vez, sabían que ninguno de los dos estaba solo, y que, pase lo que pase, el otro siempre estaría allí, como refugio, como aliado, como hogar. El silencio de la cabaña, antes pesado y vigilante, ahora era un hilo de tranquilidad compartida. La nieve todavía cubría las montañas a lo lejos, pero dentro, junto al fuego, había algo más cálido que cualquier llama, la certeza de que nadie estaba solo, y que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que el mundo les arrojara.